Bien, nos da mucho gusto recibirlos. Vamos a dar un aplauso al Señor que están aquí, que llegaron con bien. Muy bien, qué bueno que están aquí. Gracias, Señor. Qué bueno que están aquí. Bienvenidos a todos aquellos que... ¿Y dónde está? Ya lo vi. Perfecto. Bienvenidos a todos aquellos que están que están regresando de vacaciones. ¿Y cuántos van a salir apenas? Digo, todavía quedan 2 días. ¿Cuántos van a salir? ¿Ya no? Y bueno, me da mucho gusto recibirlos, qué bueno que están aquí, veo más personas, eso me da gusto porque habíamos estado viendo un decremento los miércoles, pero qué bueno que estás aquí. Y quiero hoy empezar una serie de cómo escuchar la voz de Dios. Y quiero que empecemos en Juan capítulo 10, los versículos 27 y 28. Juan capítulo 10, 27 y 28. Si fueran tan amables, dice así: mis ovejas, ¿qué hacen las ovejas de Jesús? Entonces es un menester, es algo que Dios espera que nosotros oigamos su voz. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado en situaciones en que no sabemos qué hacer? Ya está, con las 2 manos, ¿verdad? Y los 2 pies. Hemos estado en situaciones en que no sabemos qué hacer, cómo reaccionar. A veces la familia decimos, bueno, ¿qué te hice? ¿Por qué te pones así? Hablamos con los hijos y decimos, oye, yo no me imaginé que mi hijo sintiera esto hacia mí, o hacia su mamá, o hacia su abuelita. No entiendo por qué estamos comportándonos de esta manera. No sé por qué mi jefe de trabajo está comportándose así. Y ya no es una vez, ya son 2 veces, ya es todo un mes. Y todos nosotros hemos pasado por circunstancias donde no sabemos qué hacer, o cómo reaccionar, o cómo comportarnos hacia las personas que nos rodean. A veces las personas que nos rodean nos dan una señal. Qué gusto volverte a ver, mi hijo. Bienvenida a tu familia, bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Y bueno, a veces decimos, no sé qué hacer, no sé qué decidir, no sé cómo moverme, pero aquí hay una promesa, pero también hay una responsabilidad. Primero, la primera responsabilidad es que debemos de ser, ¿qué? Ovejas. Y hemos más o menos hablado de qué hace una oveja, ¿verdad? ¿Qué hace una oveja? ¿Alguien que pueda decir? Ve. No, ya díganme, ¿qué hace? Se deja guiar, escucha la voz de su pastor, obedece, ¿verdad? Sigue a su pastor, obedece. Las ovejas mexicanas, ya hemos visto, ¿verdad? Que luego los pastores de las ovejas mexicanas, el pastor va atrás y con un como el tipo látigo, las anda arriando, y yo me quedo pensando, ¿cómo sabrán las pobres ovejas para dónde ir? Pero las ovejas del Medio Oriente, que es con lo que el Señor nos está comparando, son ovejas que el pastor va, y no sé, anda circulando por ahí un video de que verdaderamente los pastores cuando en el video pasan a las personas que les gritan a las ovejas, y les gritan algunas hasta por nombre, y las ovejas no hacen nada. Pero cuando su pastor hace el llamado, que es un grito, es como algo así hace el pastor, y las ovejas están lejísimos pastando y vienen corriendo porque el pastor de las ovejas las llamó. Es impresionante. Yo te insto a que busques ese video porque te enseña, oye, si los animalitos pueden oír la voz de su pastor, claro que nosotros estamos capacitados. Desde que nacemos se dice que de los órganos que empiezan a funcionar rápidamente en la vida de un bebé gestante en el vientre de su mamá es la voz, de tal manera que yo me acuerdo cuando querían revisar a mis hijos, me decían, háblele a su bebé, háblele, ¿verdad? Y yo decía, pues, ¿cómo si mi boca está hasta acá y él está hasta acá? Pues me oían, ¿verdad? Y ándale, muévete, y hasta nos daban jugos y cosas así para despertarnos, pero me llamaba mucho la atención que en cuanto nacían, empezábamos a hablarle, algo que impactó mucho de cuando nació nuestro primogénito, es que en cuanto nació, su papá le empezó a hablar y hablar y hablar y hablar, y él se cayó. Estaba llore y llore, como diciendo, ¿para qué me sacan? Estaba yo también, dormía perfectamente, ¿verdad? Estaba calientito, no había esta luz que destruye, que me lastima, más bien no que destruye, sino que me lastima. Hay mucha gente aquí, nadie me había visto, no quiero que me vean, no es cierto. Pero, ¿sabe qué? Impresionante que su papá está filmando al bebé,
bueno, ahorita ya es un bebesaurio, estaba filmándolo y empieza a hablarle y le empieza a decir su papá a Elí, hijo, no llores, aquí estamos, no tengas miedo. Y aunque está comprobado que un bebé recién nacido no puede ver, lo único que ve son sombras, no ve, pero escuchan. Y no sé si has visto que está el bebé y la mamá está por allá, y la mamá habla, ¿y qué hace el bebé? No ve y voltea porque conoce la voz de su mamá. Entonces hay una responsabilidad de ser ovejas, de ser moldeables, de escuchar, de estar dispuestos a escuchar. Y eso lo vamos a ver esta noche. ¿Qué tan importante es que tú y yo deseemos escuchar la voz de Dios? Porque cuando tú le dices algo a tus hijos y ellos no están dispuestos a escucharte, ¿te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? O sea, le estás diciendo algo a tu hijo, a tu hija. ¿Cómo sabes que te están escuchando? Porque voltean, hay una reacción, perfectamente, hermano, hay una reacción. Es una reacción positiva. Es una reacción que hasta en su lenguaje corporal hacen esto, ¿verdad? En su lenguaje corporal, ¿qué pasó, mamá? Te estoy poniendo atención. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué me estás diciendo? Hay una reacción. Entonces, esta reacción, el Señor la ve. Dice, mis ovejas. Quiere decir, aquellos que son llamados por mi nombre. Mis ovejas. Esa es la responsabilidad. Y viene la promesa. Que estás capacitado para oír su voz. Entonces, yo sé que van a haber problemas, yo sé que va a haber circunstancias en tu trabajo que no vas a saber cómo reaccionar, sé que va a haber circunstancias en tu escuela, en tu familia sobre todo, donde no vas a saber qué responder, pero dice el Señor en esta promesa, mis ovejas oyen mi voz, y viene otra nueva responsabilidad, no solamente estar dispuesto a escuchar la voz del Señor, sino que estoy dispuesto a seguirle. Porque Él me dice que no solamente soy su oveja, y eso me hace responsable, sino que Él me conoce. Y eso está bien chido, porque a veces a los hijos les hacemos con los ojos. Y tu hijo te dice, ¿qué? ¿Tienes algo en el ojo? ¿Qué te pasó? ¿Por qué me haces viscos? ¿No? Y tú hasta los papás dicen, pues ya me conoces. Y los hijos dicen, pero no soy adivino, ¿verdad? ¿Verdad? O la pareja, ¿no? Oye, tú ya sabes que esto me molesta, sí, pero pues tampoco adivino en qué momento te va a molestar, porque otras veces lo he hecho así y no te ha molestado, entonces no soy adivino. Pero en este caso nuestro Dios nos conoce. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Porque no tienes que andarte peleando con el hecho de saber si Él sabe lo que te gusta o no. Él ya sabe. Él sabe, mire, no sé si a usted le ha pasado que a veces usted anhela algo, ha anhelado algo en su corazón, que ni siquiera lo ha orado, no se haga. Ni siquiera lo oró y Dios se lo da. Hasta dices, ay, yo ni se lo pedí y ya está aquí. Y ahora no sé qué hacer, como el perro que va detrás del cofre del auto, ¿no? Digo, no, ¿cómo se llama la parte de atrás del auto? La fascia, bueno, lo que sea. Va detrás, y ahí va el perro, y le toca un semáforo. Y se para, y ya que se para, no sabe qué hacer con el auto. Como que dice, ya lo alcancé, ¿y ahora qué hago con él, no? A veces el Señor nos conoce tan bien que nos da, por su amor, por su misericordia, nos da algo, y ya que tenemos eso que tanto hemos anhelado, a veces ya no sabemos qué hacer con él. Por eso yo creo que el Señor le preguntó a Bartimeo el ciego, ¿qué quieres que haga contigo? Y cualquiera que, si yo hubiera estado ahí, también le hubiera dicho, ay Señor, o sea, es obvio, está ciego. Sí, podemos estar ciegos, pero no estar conscientes de nuestra ceguera. Por eso muchas veces Dios toma su tiempo en responder una petición de nuestro corazón. Porque no estamos conscientes de lo que necesitamos o creemos. Yo creo que necesito que si la pastora estuviera conmigo sentada y me escuchara, eso me ayudaría. Y a lo mejor Dios no te envía a la pastora, te envía a otra persona. Y Dios va a hablar de muchas maneras, pero lo primero es que necesitamos estar con una actitud de quiero escucharte. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, y como saben que las conozco, eso quiere decir que demanda de nosotros no solamente una obediencia, sino una fe de creer
que lo que le damos, que nuestra vida está en las manos del Señor. ¿Sí me comprenden eso? Quiere decir que yo estoy diciendo, Señor, tú me conoces tan bien que aunque esto que estoy viviendo es tan terrible, no me gusta, no lo quiero vivir, me duele, estoy pasando por esta circunstancia que nunca me imaginé vivir, pero como tú me conoces y creo que me conoces mejor que yo misma, mejor que yo mismo, voy a creer que esto que estoy viviendo es bueno para mí. Y tú me puedes decir, ¿cómo va a ser bueno que pierda un ser amado? ¿Cómo va a ser bueno que pierda mi trabajo? ¿Cómo va a ser bueno que esté enfermo? ¿Cómo va a ser bueno que esté separado de las personas que amo? ¿Cómo va a ser esto bueno? Bueno, ahí es donde tienes que creer que Dios te conoce. Y si Él te conoce, Él sabe lo que es mejor para ti. Esto conlleva en nuestras vidas una fe que solamente Dios nos puede dar. Repite conmigo, yo no puedo transferir mi fe a los que me rodean. Puedo impactar con mi fe a los que me rodean. Pero escúchame algo, el autor y consumador de la fe es Cristo. Tú, por mucha fe que tengas, no puedes pasar a través del cordón umbilical la fe a tu bebé. Digo, las mujeres embarazadas o las que ya tenemos a nuestros hijos grandes, no podemos con un cable, ¿verdad? Del corazón al corazón, pasar esa fe. Eso es una experiencia que solamente una oveja puede tener con Dios. Entonces, vámonos al siguiente punto. Mis ovejas oyen mi voz. Siguiente versículo, por favor, versículo 28 dice, ve, el Señor casi siempre después de pedirnos una responsabilidad, después de esperar algo de nosotros, las promesas de Dios exceden nuestra responsabilidad. Es como si tú me das una cosa y yo te regalo 20. ¿Sí me estás comprendiendo? Yo te pido que confíes en mí, que yo te conozco. Yo te pido que sepas que aunque estás pasando una cosa difícil, aunque estás llorando, aunque te sientes incómodo, aunque te sientes en una situación difícil, quiero que sepas que te conozco y que tú mereces lo que yo estoy a punto de darte, aunque te tuve que quitar algo que tú amabas. Pero sabes, yo te conozco y sé cómo consolar tu corazón. Y a veces nosotros decimos, el consuelo vendrá con una buena lana. El consuelo vendrá porque me den un mejor trabajo. El consuelo vendrá porque mi vecino se cambie de casa. El consuelo vendrá cuando mi suegra pase a mejor vida. El consuelo vendrá cuando esto, cuando aquello. Pero no van a ser las cosas así. Para escuchar la voz del Señor tenemos que estar conscientes de que Él hablará lo que tenga que hablar porque me conoce y sabe lo que es mejor para mí. Y Él ha dado una promesa y yo les doy vida. Y dice aquí, les doy vida eterna. Pero hoy te quiero decir que esa vida eterna no va a comenzar hasta que te mueras. Esa vida estará desde el momento en que tú eres oveja del Señor. Desde el momento en que tú le dices a Jesús, creo que tú me conoces mejor que yo y que tú tienes lo mejor que es para mí. Y que si hoy estoy pasando por esto, es porque estás corrigiendo mi actuar, estás corrigiendo mi vida, estás madurando mi fe, estás haciendo que yo trascienda del dolor que he experimentado para poder verte cara a cara. Después de que los 10 hijos de Job murieron, después de que perdió todo en la bolsa de valores de su tiempo, oiga, lea lo que dice el libro de Job, miles de cabeza de ganado y todos murieron. Hubiera salido en las noticias. Pero dice la palabra que él guardó su integridad. La gente no puede juzgar y tú no puedes juzgar cómo es que muchos a tu alrededor y muchos de nosotros estamos pasando por tribulación y no puedes levantar el dedo y decir es por esto, es por aquello, porque tú no sabes lo que Dios está tratando. Ya lo he dicho, lo dijimos un domingo, repítalo ahora otra vez. Para poder juzgar a alguien, necesito vivir lo que han vivido, oír lo que han oído, experimentar lo que sintieron y vivir lo que han vivido. No puedo hacerlo de otra manera. Ahora, ¿hay manera de que tú vivas y experimentes lo que otro?
¿Cuántas veces hay personas que te dicen, ponte en mis zapatos? ¿Has oído eso? No, mano, no podemos ponernos en los zapatos de nadie. El Juanete es diferente en cada uno. No podemos. Cuando esa persona lo que te está diciendo, ponte en mis zapatos, es decir, trata de entender lo que he vivido. Trata de comprender por qué reaccioné como reaccioné con la información que te estoy dando. Eso es lo que está tratando de decir la persona. Pero dice aquí el Señor, yo te doy vida eterna. Esa vida empieza en el momento en que tú levantaste tu mano y le dijiste, Dios, te creo, te doy mi corazón. Y después dice, y no perecerán jamás. Hermano, esto nos debe de traer una esperanza aún de entender que las personas que se nos han adelantado en el Señor, las volveremos a ver. No está hablando de un morir en lo físico, porque en lo físico todos perecen, hasta las plantitas, los animalitos. Nosotros, desde que nacemos, empezamos a morir, y eso lo explicábamos con la ley de la entropía. ¿Se acuerda? La ley de la entropía, que es la ley de que todo se va desgastando, todo va muriendo. Decíamos que aún el sol pierde toneladas de masa solar cada segundo. ¿Por qué? Porque todo tiende a perecer. Pero esto es algo impresionante que el Señor nos dice, nunca perecerán. No perecerán jamás. Leíamos en Romanos capítulo 1, tú, Señor, creaste los cielos, tú extendiste la tierra, ellos pasarán, ellos perecerán, pero tú, oh Dios, permaneces para siempre. Ellos perecerán. Y todos estos científicos, ¿verdad?, que han encontrado que la ley de la entropía es una realidad. La Biblia ya la había hablado cientos, miles de años antes. ¿Por qué? Porque Dios es el creador del cielo y de la tierra, es el creador de tu vida. Por favor, lo que estás viviendo ahora, el Señor lo llama como una leve tribulación momentánea. Y tú y yo nos estamos muriendo, lo sé. Pero el Señor te dice, es leve. Y tú dices, no juegues, Señor, si esto es leve, ¿me muero? Aunque le subas una rayita más, ya perecí. Pero hoy quiero decirte que el Señor quiere hablar a tu corazón, a lo más profundo de tu alma, y decirte, tú no vas a perecer jamás y nadie te arrebatará de mi mano. Por eso el Señor decía, no tengan miedo a los que pueden torturarte y matar tu cuerpo, porque más allá no pueden hacer, más bien ten temor de aquel que tiene el poder de mandarte al infierno. Vamos a seguir, por favor. Una de las cosas que debemos de hacer los cristianos, tanto aquellos que son recién nacidos en su fe, pero también como aquellos que tenemos tiempo de escuchar la voz de Dios, de conocer de Dios, es que necesitamos escuchar la voz de Dios. Al menos que sepamos lo que Él nos dice, no sabremos qué es lo que quiere que hagamos. Si no oímos a Dios, no sabremos. Y en consejería, casi siempre el meollo de la consejería familiar, matrimonial, individual, es que las personas no saben qué hacer. Por lo tanto, es imperativo que aprendamos a oír la voz de Dios, pero es imperativo antes de eso que estemos dispuestos a escuchar su voz. Por lo tanto, necesitamos aprender a separarnos. ¿A qué? A separarnos del tráfico mental, así le puse, del tráfico mental. Y los mexicanos de la ciudad conocemos qué es el tráfico. ¿Qué significa? Que hay muchos pensamientos que van a estorbar a que tú escuches la voz de Dios. Entonces necesitas aprender a separarte, y el Señor Jesucristo nos lo enseña. Leemos en los evangelios que constantemente cuando venían pruebas, cuando venían situaciones, nuestro Señor Jesucristo se apartaba de sus discípulos, de la gente que lo seguía, de la gente que lo amaba, se apartaba para orar. La manera en que el cristiano hace un alto a sus pensamientos, y es como si tú mandaras a una persona de tráfico y dijeras, tú detente, tú también. Y voy a orar. La vida no se puede detener, el WhatsApp siempre va a seguir haciendo ping, ping, ping.
El celular va a sonar, siempre habrá alguien que quiera contactarte, pero necesitas aprender a separarte. ¿Quieres oír la voz del Señor? Necesitas aprender a separarte, y en esa separación necesitas estar dispuesto a hablar con Dios. Ahora, quiero que vayamos, por favor, a Juan 10, 27, a Romanos 10, 9 y 10. Ahora, cuando nos separamos, hay algo que tenemos que hacer. Y dice así, que si confesares. ¿Qué tenemos que hacer cuando hablamos con Dios? Confesar. A veces utilizamos esto para el evangelismo, para decirle a una persona que viene por primera vez, mira, si confiesas que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Pero sabes que la confesión es tan poderosa. Y lo había puesto cuando estaba hablando acerca de la ira como la ilustración de un ladrón que entra a la casa de alguien, amaga al dueño, le pregunta dónde están las cosas de valor, cuál es la combinación de la caja fuerte y cosas así. Le pregunta cosas para sacar de él información importante, necesaria, el NIP de su tarjeta. Lo tiene amagado, tiene el control de esa persona, pero ese ladrón no es el dueño de la casa. Y si tú y yo hemos sido seducidos por las mentiras del enemigo y nos hemos apartado del Señor y nos hemos apartado de leer su palabra y de congregarnos y de buscarlo a Él, porque permitimos que el enemigo entrara a nuestra casa espiritual y nos está controlando a través del pecado, de la ira, de la frustración, del temor, del rechazo, de la soledad, lo que quieras añadir a esta lista que nos excluye de buscar la presencia del Señor, nos excluye y nos ata al pecado, a la crítica, al juicio, nos lleva a tomar decisiones equivocadas porque estamos bajo el control del pecado y del diablo. Pero decíamos que cuando confesamos, cuando hablamos de cómo nos sentimos, cuando le decimos a Dios, Señor, me siento desesperado, me siento desesperada, me siento solo, me siento sola, quisiera que pasara esto, y nos desahogamos. ¿Qué sucede? Es como si llamáramos a la policía, al FBI, no, o al AFI. Al AFI, gracias. Creemos en nuestras instituciones mexicanas. Llamáramos al AFI, llegaran con un escuadrón, llegara y se metiera para atar a tu enemigo, al ladrón que te ha controlado por meses, por años, por días, que te ha mantenido en depresión, que te ha mantenido con pensamientos de suicidio, que te ha mantenido en la drogadicción, en el pecado sexual, que te ha mantenido en la frustración, en el miedo, lo que sea. Cuando confesamos, llegan esas patrullas, toman a ese demonio y lo echan fuera de la casa, porque él no es el dueño. Ha mandado, ha controlado, ha manipulado, ha hecho cosas de mentira para que tú y yo hagamos cosas que a Dios no le agradan. Nos hemos apartado de sus reglas, nos hemos apartado de su iglesia, nos hemos apartado de leer la palabra. Pero cuando confesamos, algo poderoso sucede, porque hay un poder en la confesión que hace que aún ángeles sean ministradores. Dice la Biblia, los llama como llamas de fuego. El Señor les dice que son llamas de fuego que queman y hace que el enemigo huya de delante de ti. La confesión es poderosa. Por eso cuando te apartas, cuando haces un alto en el tránsito de tus pensamientos, porque todos aquí tenemos una cosmovisión de la vida, ¿sí o no? Todos aquí, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a cuántas experiencias has tenido, si pudiste ir a la escuela o no pudiste ir a la escuela, si terminaste una carrera o no, si sabes leer o no, si sabes relacionarte con las personas o no sabes relacionarte con las personas. Tú tienes una visión de la vida y todos nosotros decimos, bueno, mi cónyuge debería de ser de tal manera, mis hijos deberían de comportarse de tal manera, mi vecino debería de hacer estas cosas, mi jefe de trabajo debería de hacer estas otras cosas. Pero hoy necesitamos entender que a pesar de que cada uno de nosotros hemos tenido experiencias diferentes, todos tenemos un
una necesidad en común. Necesitamos la dirección de Dios. Y decíamos que si Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, sanaba a los enfermos. Y se nos predicó el sábado que cuando hablaron de los ministerios, que nuestro Señor Jesucristo en realidad estuvo operando en los 4 ministerios. Fue profeta, fue apóstol, fue evangelista, fue pastor y maestro. Y operó en todos los dones espirituales y también tuvo las operaciones de esos dones espirituales dentro del cuerpo de Cristo para salvar. Y si Él estaba tan interesado, hay 2 clases de dones, ¿verdad? Los dones de revelación y los dones de poder. Los dones de revelación nos explicaron que son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. Los dones de poder, la sanidad y los milagros. Jesús operó en todos estos dones. Y cuando Él sanaba, es porque a lo mejor había ahí un oído, pero no funcionaba y sanaba el oído. El milagro, dice la Biblia, que sanaba cojos. ¿Qué es un cojo? Alguien que no tiene un pie. O manco, pues no tiene mano. Y si lo sanaba, quiere decir que había un milagro creativo y le hacía la mano. Ahora, si Jesús estaba tan interesado en sanar el cuerpo de los que lo rodeaban, y que Él está interesado en sanar el asma que te afecta, en sanar la diabetes, las piedras en los riñones, en sanar tu cuerpo, ¿cuánto más no estará Él interesado en sanar tus emociones y tu corazón? Porque si tus emociones y tu corazón no están bien, no vas a poder actuar y moverte en el ministerio, el llamado, los dones y las operaciones que Dios tiene para tu vida. Porque una persona que no tiene pie anda en una silla de ruedas, ¿verdad que sí? Y si tiene que entrar a un edificio como este, pues entra en la silla de ruedas y se pone en el elevador y entra. No tiene pie, no camina, pero aún así nada le impide de entrar a un edificio. Pero una persona que está herida, una persona que tiene un dolor en su corazón, en el momento en que sabe que en ese edificio está la persona que le hirió, ¿sabes qué sucede? Se convierte en un paralítico con 2 piernas que funcionan, porque no va a entrar. Va a decir, no, ahí está la familia de esa persona, no, ahí está ese que me dañó, ese que me robó, y aunque tiene las 2 piernas funcionales, no entra porque está herido. Entonces, ¿cómo es que empieza la sanidad y cómo es que empieza el Señor a hablar a tu vida? Confesando. Y cuando oremos y confieses con tu boca que Jesús es ¿qué? ¿Qué significa? A ver, quiero oírlos, iglesia. ¿Qué significa que es el Señor? El dueño, el creador, el todopoderoso, el que manda, el jefe, el que salva. Si confiesas, en otras palabras, con todo lo que me han dicho, si confiesas que Él es el dueño de tu vida, si confiesas que Él es el jefe de tu vida, el salvador de tu vida, y le dices, Señor, estoy aquí no porque no tenga dónde ir. Porque la neta es que muchas veces buscamos a Dios cuando hemos agotado la mamá, el papá, el jefe y hasta el abogado. ¡Qué mal! ¿Se acuerdan cuando hablábamos hace una semana cuando Jesús se entró a donde estaban los 12 y dice la Biblia que les reprochó su incredulidad? Y decíamos, ¿será que Jesús pudiera reprocharnos nuestra incredulidad? Claro que sí. ¿Y sabe por qué? Porque buscamos todos los medios de ser feliz, menos donde es la fuente de nuestra felicidad, que es Jesucristo. Y muchas veces llegamos a Él y confesamos y aparte le decimos, Señor, no tengo a dónde ir. A lo mejor puedes decir, no tengo a dónde ir porque ya me gasté, hasta el vecino ya le pedí. O puedes decir, no tengo a dónde ir porque antes de ir con mi vecino, con mi mamá, con mi jefe, con el gobierno, con el abogado, no tengo a dónde ir porque tú eres la única fuente de poder. Que si confiesas que Él es el Señor, si confieso que Él es la única fuente de poder, y no solamente lo confiesas, sino que no crees en el corazón. Decíamos el domingo de las personas que trabajan los domingos y nos dicen es que lo que hago en domingo no lo hago en toda la semana. Y decíamos que sea con todo el corazón, que creas con tu corazón, que dejes de trabajar el domingo
en el horario en que vienes a la iglesia, solo en ese horario. Yo no te estoy pidiendo todo el domingo, te estoy pidiendo solo ese horario y que lo hagas por él y con todo tu corazón. No lo hagas por la pastora. No lo hagas por tu mujer, por tu varón, por tus hijos. Hazlo por él. Y si lo crees con todo tu corazón, él te va a bendecir y hará que el jueves vendas lo que el domingo vendías. Él abrirá las ventanas de los cielos. Porque estás confesando que él es el dueño de tu domingo. Él resucitó el primer día de la semana. Eso quiere decir que el primer día de la semana, que es el domingo, le pertenece a él. Pero ok, lo único que te estamos pidiendo es que te congregues 2 horas, 3 horas el domingo. Y si vienes a niveles de crecimiento, ¿cuánto es? 3 horas. Ay, 3 horas, no juegues, ni siquiera es el diezmo de 2 días. De vida, ¿cuánto tiene 2 días? 48 horas. ¿Cuánto sería el diezmo? Ay, qué moñito es. Ni siquiera es el diezmo de 2 días. Pero en fin, decíamos que si lo haces por necesidad, no funciona. Pero si lo haces por amor, entonces Dios abrirá las puertas de los cielos. Vámonos a Romanos. Juan capítulo 15, versículo 14, por favor. Juan capítulo 15, 14. Decíamos entonces que la Biblia dice que como ovejas estamos capacitados para oír su voz y seguir lo que Él nos diga. Ahora, en en Juan 10, 14 dice, ¿ustedes son mis qué? ¿Y se acuerdan cuando vimos lo del pacto? ¿Qué significa amigo en la Biblia? Compañero de pacto, gracias. Él no tiene de otra porque se achutó todo el tema del pacto se lo chutó, no podía faltar, ¿verdad? Pero amigo significa un compañero de pacto. Jesús está diciendo, ustedes serán mis compañeros de pacto, ¿sí qué? Pero si no oigo su voz, ¿cómo sé lo que me manda? Y si no sé lo que me manda, ¿cómo puedo ser su compañero de pacto? Entonces, ¿en qué me convierto? ¿En qué me convierto si no soy su amigo? Exacto. Qué impresionante. Todos se quedaron así. ¿En el Chapulín Colorado? ¿En qué me convierto? ¿En sapo? ¿En príncipe? ¿En princesa? Adán y Eva tenían una relación cercana con Dios, ¿dónde? En el jardín del Edén. Ellos literalmente caminaban y hablaban con Dios. Imagínense eso. Ellos hablaban con Dios. ¿Cuántos hoy comieron con alguien? Con su familia, con sus compañeros de trabajo. ¿Y podías hablar con ellos? Te pasabas un bocado y seguías platicando y escuchabas lo que te decían. Imagínate tener una relación con Dios donde puedas estar comiendo, estar cocinando y hablar con Él. Se siente bien bonito. ¿Sabes? A veces nos han enseñado a ser tan religiosos que hasta nos dicen, no, tienes que estar hasta con las manos levantadas y tienes que poner cara de santo para que Dios te escuche. Tienes que levantar las manos, tienes que hincarte, tienes que hacer... No, la Biblia dice, oren sin cesar. ¿Qué sí que puede estar barriendo y, Señor, híjole, apareció una cucaracha, Señor, y tengo miedo! Y de alguna manera Dios manda ayuda, ¿verdad, Tamara? Oye, a Tamara, Uziel, pero su Uziel era de, mi hermanito, te necesito. No estaba el Elí y estaba el Uziel. Y ya llegó aquel como, ¿no llegó? Entonces la otra cucaracha que mató fue de otra. ¿Tú la mataste? Ay, están saliendo cucarachas, oigan. ¿A usted también está saliendo cucarachas? Ay, oye, y créame que sí limpiamos. Pero el calor está terrible. El calor está terrible. Bueno, y entonces Dios te dio el valor para matarla. ¿Con la escoba? Ah, Dios te dio una escoba, ¿ya ves? No te dejó sola. Así es Dios. Dios, ¿eh?
Esa no la echó al jardín. ¿A dónde la echaste? A la basura, ¿ya ves? Se va a transformar en otra cosa. Vosotros sois mis amigos y hacen lo que yo mando. Muy bien, entonces vamos a seguir adelante. Decíamos entonces que Adán y Eva tenían una relación con Dios, literalmente caminaban y hablaban con Él, así como nos relacionamos con otros diariamente. Pero una vez que pecaron, ¿qué sucedió? Desapareció esa relación, ¿verdad? ¿Qué quitó esa relación? Exactamente, ¿qué fue lo que pasó? El pecado, la desobediencia, la rebeldía, el no creer que Dios me conoce. El no creer, no, porque luego, porque no tiene eso algo que ver, luego te lo corrijo un poquito. Pero había una relación tan profunda que ellos, lo que Satanás hizo fue decirle con que Dios les ha dicho. Sino que, y no pasará eso que les dijo, sino que serán como Él. Entonces, realmente, lo que ellos estaban diciendo es, Dios no sabe lo que necesito. Dios no me conoce. Dios no sabe lo que es mejor para mí. Yo puedo decidir lo que es mejor para mí. Esa es la rebeldía. Por eso es que es imperativo que aprendamos, hermanos, a oír la voz de Dios. Y yo sé, no os hagáis, que a veces han oído la voz de Dios y aún así no hemos obedecido, ¿no? ¿Verdad que sí? Y cuando estamos a punto de hacer eso, ya sé que esto no está bien, pero ya, y hasta te pones pero es que Dios me va a entender, porque pues, y empezamos a dar, no, pues es que se tiene que hacer esto, porque pues, es que así son las cosas, y es que, pero bien que sabemos, porque ya Dios nos habló. Y no es que la pastora sepa tu vida, o, ya le fueron a contar, o ya usó lo que le conté, sino porque la palabra del Señor es muy clara. Es clara en cuanto a congregarse, a honrarlo, a adorarlo, a cantarle, a danzarle. Es clara en evangelizar. Hay muchas cosas en que la Biblia es muy clara, ¿sí o no? Entonces sí sabemos lo que tenemos que hacer. Yo estoy hablando de las circunstancias donde verdaderamente estamos perdidos. Las circunstancias nos están confundiendo y hay un tráfico de pensamientos en nuestra mente y Dios quiere que lo detengas. Ahora, el pecado nos separó del Santo Dios. Por eso, Juan 10:9, por favor, si van a Juan 10:9, Jesús hace la siguiente declaración y dice, yo soy ¿la qué? La puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, porque Él es nuestro pastor. Entonces, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Eso quiere decir que Jesús se convirtió en puerta para que tú y yo podamos tener una relación personal con Él que se perdió en el Edén. Otra vez, Jesús se convirtió en la puerta para que la separación, porque Adán y Eva no solo se separaron de Dios, se separaron del jardín del Edén también. Eso quiere decir que el jardín del Edén era la voluntad expresa de Dios para Adán y Eva, y ellos al no confiar en que Dios les conocía mejor que ellos a ellos mismos, y al ellos decidir que el tomar el fruto era lo mejor para su vida, se excluyeron del plan de Dios para ellos. Pero dice la palabra, aleluya, que para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras del enemigo, y Él se ha convertido en la puerta, de tal manera que hoy podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Y cuando dice entrar, quiere decir que estamos pasando por una puerta. Entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Ya no hay una separación. Cuando Jesús expiró y dijo, consumado es, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió de arriba para abajo, abriendo la posibilidad de entrar confiadamente. Quiere decir que Jesús dice, entrará y saldrá y hallará
pastos. Ese pasto es la voz de Dios que te dirá lo que tienes que hacer en las circunstancias que estás viviendo. La cuestión no es entonces si Dios está hablando. ¿Sabes que Él siempre está hablando? Siempre está hablando. Me contaba un hermano que se enteró de la muerte de una persona que él le predicó y no murió en Cristo. No sabemos si al final se haya arrepentido, pero platicábamos que de todas maneras, si él le predicó, ese hombre, no sabemos dónde está, pero ese hombre no puede decir que nadie le habló. El mismo Judas no puede decir que Jesús no le dio una oportunidad de cambiar, porque Jesús, sabiendo que era ladrón, lo hizo el tesorero. Quiere decir que ahí le estaba dando, cada vez que le daba las monedas para que lo guardara en la tesorería, era una oportunidad nueva de cambiar. Era una oportunidad nueva de volver en sí. Entonces, no es una situación de que Dios no nos hable, es una situación de que nosotros no oímos o no queremos oír. Dios siempre está hablando. Por lo tanto, debemos aprender a oír. Porque el tráfico de nuestros pensamientos nos han hecho sordos. Y dicen, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Necesito hacer a un lado, pues, el tráfico de mi mente, separar mis propios pensamientos. ¿Cómo separo mis propios pensamientos, pastora? ¿Cómo separo los pensamientos del enemigo? Tus propios pensamientos muchas veces están alimentados de los pensamientos de Satanás en contra de tu vida. Pensamientos donde te dice, y si le pasa algo a esta persona que tú amas, y si algo le pasa a tus hijos, y si algo le pasa a tu cónyuge, y si algo le pasa a tu trabajo, y si te quedas sin dinero, y si te quedas... Entonces necesitamos empezar a hacer, para oír la voz del Señor, a callar esas voces. ¿Verdad que sí vienen esas voces a tu vida? Es más, hasta vienen cuando estás dormido y hasta dices, tuve una pesadilla. Esas pesadillas son voces de Satanás que te dice, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, y nunca vas a salir adelante, y nunca vas a salir de esta. Esas voces las tenemos que separar. La Biblia enseña que nuestro corazón es ¿qué? Es mentiroso. Entonces necesito también aprender a hacer a un lado las mentiras de mi propio corazón. Eso que yo pienso de mí mismo. Aunque creas que eres la última coca del desierto, perdóname, es mentira. Y si tú crees que eres un burro, un gusano, no mereces nada, ¿qué crees? También es mentira. Por eso el apóstol Pablo escribió y dijo, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba de tener. Ni tampoco te menosprecies, porque el menosprecio es un pecado, ya que menosprecias la obra de Dios, que es tu cuerpo, tu vida, tu personalidad, la menosprecias. Y eso es pecado. Pero también el engrandecerte y el orgullo y la soberbia es pecado, porque te haces Dios de ti mismo. Por lo tanto, tu corazón y el mío es mentiroso, es engañoso. Tenemos que empezar a hacer, para oír la voz del Señor, a separar nuestros propios pensamientos, a separar lo que el diablo me ha dicho para desviarme y para engañarme. ¿Cómo practicamos esto? ¿Alguien? En oración, confesando. Si confesares con tu boca que Jesús le levantó, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y la palabra salvo significa sano. Y muchos de nosotros hemos tomado malas decisiones porque estamos heridos en el corazón. Es que mi papá no me quiso. Jovencitas que dicen, mi papá no me quiso, llega este hombre que me dice que qué bonitos ojos tengo, que qué linda estoy, y me entrego. Estoy tomando una mala decisión, estoy metiéndome a un pecado de fornicación por la falta del amor de mi padre. Entonces, por ese dolor estoy tomando una mala decisión, y esa mala decisión me lleva a más dolor, a ser más herida, a herir a otros, a lastimar a otros, y es un círculo vicioso. Por eso necesitamos hacer un alto. ¿Cómo se practica? En oración, confesando.
diciéndole, Señor, estoy teniendo pensamientos de suicidio, estoy teniendo pensamientos de depresión, estoy teniendo pensamientos de regresar al alcoholismo, estoy teniendo pensamientos de volver a drogarme, estoy teniendo pensamientos de huir de mi casa, estoy teniendo pensamientos de caer en el pecado sexual. Señor, te entrego esto. Por eso cuando a veces hemos pasado por disciplina a algunas personas, ¿qué les pedimos? Por favor, repórtate con fulano y habla. Dile si volviste a caer. No tengas miedo, sácalo. Realmente lo que estamos tratando de hacer es practicar lo que Dios nos dice en la Biblia, confiésalo. Y también en el libro de Santiago dice, confiesen sus pecados unos a otros, oren los unos por los otros para que sean salvos o para que sean sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ok, lo llevo en oración. Nos apartamos por un tiempo. Decíamos, silencio. ¿Qué vas a hacer? Acalla tus pensamientos. Silencio. Diles a vos, cállate. Porque cuando empieces a orar, ¿qué crees que te va a decir el enemigo? Vas a perder el tiempo. Mira todo lo que tienes que hacer. Todavía tienes trabajo. No has terminado el mensaje. No has hecho esto. No has hecho el otro. ¿Verdad? Cállate. Cállate vos. No sé si eres del diablo o eres de mi corazón, pero cállate. Te va a tomar de 2 a 3 minutos. Quizá las primeras veces no suceda nada y no escuches a Dios, pero sigue intentando. La Biblia nos enseña a través de muchos profetas y de mujeres de Dios, como la mujer sunamita en primera de Reyes capítulo 4 y en segunda de Reyes 8, hablan de la mujer sunamita. Y ella dice que fue perseverante, que cada vez que Eliseo pasaba por ahí lo invitaba a comer, cada vez. Y dice que era una mujer que estaba presta para servir al profeta. No una vez, muchas veces. Vas a callar tus pensamientos. Vas a proponerte oír la voz de Dios. Y vas a decirle, Señor, estoy aquí para escucharte. Espera, te digo, de 2 a 3 minutos. Lo intentas nuevamente. Va a pasar un tiempo, pero vas a empezar a oír la voz de Dios. Ahora yo sé que a muchos de nosotros tendremos problemas para relacionarnos con Dios. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza de Dios es que Él es papá. Por eso Jesús, cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar, enséñanos a tener comunión con Dios, Jesús que les dijo, ok, ustedes orarán así. Padre nuestro. Uno es papá y nuestro significa que somos muchos. Padre nuestro. Eres mío, pero también eres de mi hermana, de mi hermano. Somos un cuerpo. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, si papá Dios es papá, ¿qué crees que tratará de hacer Satanás para destruir tu relación con tu papá? Destruir tu relación con tus padres terrenales. De tal manera que o te va a quitar a tu papá del seno familiar, ya sea por trabajo, o porque simplemente el padre no sabe relacionarse con sus hijos. Y aunque esté tu papá en casa, no te conoce. Padres que están aquí, varones que me escuchan o que me ven a través del internet. ¿Puedes de una manera sincera decir que conoces y tienes una relación con tus hijos? No me contestes, contéstate tú. Y si tú dices no, cuando mi hijo tomó esta decisión, me doy cuenta que no lo conozco. Cuando mi hija tomó la decisión de hacer esto o aquello, me di cuenta que no tenía una relación con él o con ella. Esa es la acechanza más fuerte y poderosa que Satanás ha levantado en este tiempo en contra de las familias. Yo sé que quizá hay aquí papás que sus hijos no viven con ellos, pero es tu responsabilidad, aunque no vivan tus hijos en tu casa,
bajo el mismo techo. Papá, es tu responsabilidad buscar tener una relación con tus hijos. Que ellos me busquen, no. Tú los tuviste, tú eres el mayor. Búscales. Hijos que me están escuchando, tú que conoces del Señor, es tu responsabilidad buscar a tu padre. Es tu responsabilidad, joven, señorita, si tu padre, porque se divorciaron, porque se separó, porque se fue a vivir a los Estados Unidos, porque lo que haya sido, tus padres no viven en la misma casa y tu padre no está en la misma casa, es tu responsabilidad, hijos que me escuchan, buscar a su padre. Por lo tanto, el Señor quiere traer una restauración en tu relación con tu Padre terrenal. Ahora, habrá relaciones que son irreconciliables. Voy a poner un ejemplo. La mujer que era violada por su propio padre. Esa relación es irreconciliable a menos que el papá venga a Cristo y sea restaurado. Pero si el papá sigue siendo un borracho, sigue siendo un jugador, sigue siendo pendenciero, sigue siendo esto y aquello, esa relación es irreconciliable. Pero lo que sí debes de saber es que es tu obligación honrar a tu padre, aunque sea de lejos. Si no es una relación irreconciliable, es tu deber buscarle. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque como yo me relaciono con mi padre terrenal, será la tendencia a relacionarme con mi Padre Celestial. Si mi padre no me hablaba, tendré la tendencia de creer que mi padre no le interesa, a mi Padre Celestial no le interesa lo que vivo. ¿Será por eso que Adán, que no tuvo papá, pensó que Dios no sabía lo que era mejor para él? No sé. Ahorita ya me puse a filosofar. Pero ¿sabe qué? Lo que sí sé es que tú y yo sí tuvimos un papá. Y tuvimos una mamá. Y si mi papá fue anónimo, mi mamá nunca me ha dicho quién fue, quién es. Mi papá fue anónimo. O mi papá no fue anónimo, conozco quién fue, quién es, pero fue lejano. No me conocía. Fue distante. Fue irresponsable. Ok, necesitamos arreglar estas cosas en el corazón. Necesitamos arreglar y poner nuestro espíritu de acuerdo con el Espíritu de Dios para que mi alma se alinee a la voluntad de mi Padre, Dios, y entonces pueda llamarle a papá, a Dios Padre, papá. Para oír la voz de mi papá necesito conciliar y reconciliarme con Dios. Y no es eso lo que dice el libro, creo que es el libro de Romanos, que es el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa? Que es deber de Tamara reconciliar a los que conocen con Dios. ¿Cómo? Hablándoles de Cristo. Es deber mío hablarle a las personas que no conocen del Señor para reconciliarlos con su Padre, porque es Padre nuestro. Somos muchos. Y necesitamos tener una relación. Entonces, vamos por favor a 1 Corintios 6:19. Entonces, sí entendemos que ese problema de relacionarnos con Dios es por el problema de nuestras relaciones rotas con nuestro Padre. De este domingo al que sigue, que es que yo estaré dando el tema, como estamos hablando de la familia, hablaré acerca de los padres, precisamente. Porque todos nosotros tenemos un papá y una mamá. Haya sido anónimo, distante, pero existió. Y necesitamos arreglar esa situación en nuestro corazón. Si es que no falte, por favor, estos próximos domingos. Voy a seguir adelante. Ok, entonces nos apartamos, tomamos 2 a 3 minutos, detenemos el tráfico mental y empezamos a ver a Dios como Padre. Para eso necesitamos entonces confesar los juicios, ¿qué? Los juicios que hice contra mi papá, contra mi mamá, porque ambos representan la autoridad de Dios.
Ambos representan la autoridad de Dios. Te voy a dar rápidamente algo que me impactó mucho, que estaba leyendo. Es un libro de finanzas personales, pero me impactó mucho. Este autor de las finanzas personales dice lo siguiente: de Dios proviene la bendición, de tal manera que el hombre, dice la Biblia que el hombre es cabeza ¿de quién? De su mujer. No dice de la familia. ¿De quién dice? De la mujer. ¿Por qué? Porque en el libro de Proverbios dice: oye, hijo mío, el mandato de tu padre y no menosprecies la enseñanza de tu madre. Quiere decir que los dos representan la autoridad de Dios en la tierra. El padre es cabeza de la mujer, pero no es cabeza de toda la familia. Los dos dirigen la casa. Por eso es que el machismo no puede entrar en la familia cristiana, ni el matriarcado, porque si la mujer entiende que es cubierta por un varón, no va a superponer su autoridad en contra de él y de los hijos. Y el hombre sabe que cubre a su mujer para protegerla, para ayudarla, para impulsarla, para defenderla, para mimarla, para aguantarla. Es su cabeza, amén, dicen algunos, gloria a Dios, ¿verdad? Yo pensé que eran las mujeres las que iban a gritar. No tenga miedo, mujer, dígame, gloria a Dios. Y el hombre cubre a la mujer, pero ambos dirigen su casa. La enseñanza de la mujer está basada en el mandato de papá. Y los hijos tienen un frente común que bendice sus vidas para siempre. Pero no todos tuvimos esa bendición. Por lo tanto, necesitamos reconciliarnos en nuestro corazón, reconciliarnos con nuestros padres y, si es posible, físicamente reconciliarnos. Salir con ellos, tomar un café, escucharlos, cuidarlos cuando llegan a una edad donde ellos mismos ya no se puedan cuidar, lo que se necesite, pero honrarlos. ¿Ok? Tomo 2 o 3 minutos, detengo el tráfico de mis pensamientos, confieso a Dios los juicios que he hecho contra mi padre, mi madre. Una vez que sé que esos juicios han sido reparados, han sido quitados, esas críticas de mi corazón, entonces mi comunicación con papá Dios será sin tropiezos, sin pecado, porque el juicio es pecado. Y si yo sigo teniendo juicios contra mis pastores anteriores, que fueron unos padres espirituales, que a lo mejor me falló o que yo le fallé, y yo necesito arreglar esos juicios contra mis padres espirituales para yo poder tener una línea de comunicación correcta, constante y continua con Dios. ¿Sí queda claro eso? Ok, entonces decíamos, 1 Corintios 6:19 dice lo siguiente: o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Qué impresión, que Dios no solamente te dice, yo soy la puerta, pasa por mí, entra al trono de la gracia, tienes la libertad. No solamente eso, yo, dice el Todopoderoso, quiero habitar en ti. Quiero hacer de tu cuerpo mi templo, mi santuario. Oh, qué gran Dios. No hay otro Dios en la tierra que tenga estas palabras que nos impactan, nos maravillan. No hay otro Dios que quiera habitar en aquellos que le siguen. Pero nuestro Dios es tan poderoso que Él te dice, tu cuerpo es mi templo. Por eso, mujeres que me escuchan y que dicen, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero, y si quiero abortar ese bebé, lo puedo abortar. Hoy te digo, no es así. Tu cuerpo debe de ser el templo del Espíritu Santo. Le perteneces a Dios, y ese pequeño cuerpo que está allá adentro de ti no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Y dice la Biblia que quien toca uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me toca. Si lo bendice, a mí me bendice. Y si lo maldice, a mí me está negando. Y dice, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no son de ustedes, no son vuestros. 1 de Juan 2:27, por favor, rápidamente. 1 de Juan 2:27. Y después de 1 de Juan 2:27, nos vamos a Juan 16, del 13 al 14. 1 de Juan 2:27 dice, pero la unción que está en ustedes, que recibiste ¿de quién? ¿Del pastor? ¿De la denominación? No, lo recibimos de Él,
¿qué sucede con esa unción? Permanece en nosotros. Y ya no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es falsa. Entonces Jesús es la puerta. El pecado nos aleja del Edén, que es la voluntad de Dios para nuestra vida, es lo que representa, nos aleja del Padre. Jesús aparece para deshacer el pecado y las obras del diablo. Él se dice que es la puerta. Atravieso esa puerta para entrar al trono de la gracia. Una vez que atravieso esa puerta para entrar al trono de la gracia, recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Acabamos de leerlo, Él es el Señor, Él es el dueño. Una vez que hago al dueño, a Jesús como el dueño de mi vida, entonces puedo recibir esta unción porque mi cuerpo ya no es mío. ¿Se convierte en qué? El templo del Espíritu Santo. Y en el templo del Espíritu Santo hay una unción que se mueve. Y esa unción que representa la persona del Espíritu Santo que me habla, que me dice, ya no tendré necesidad de pedir una consejería para ver qué voy a hacer de mi vida. Es mi obligación. Perdóneme. Pero hay personas que creen que para ser protegidos y cuidados necesitan a fuerza hablar con el pastor. A veces sí es necesario, otras veces lo único que Dios está esperando es que te sientes a escucharlo, porque la unción que Él ha puesto en ti como templo del Espíritu Santo te debe de enseñar todas las cosas, de tal manera que tú ya te sientas, tomas 2 o 3 minutos y dices, ok, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que cambiarme de casa, tengo que cambiarme de trabajo, tengo que dejar de practicar este pecado, tengo que abandonar tales amistades, tengo que perdonar lo que hice en el pasado, tengo que pedir perdón de lo que hice en el pasado. Esta unción me dice lo que tengo que hacer. Y ya no estoy esperando que la pastora me dé una cita. ¿Sí me estás comprendiendo? Ahora, si aún así tú ya lo oíste, entonces lo que sí puedes hacer, oye pastora, oí esto, entendí esto. Esas consejerías me encantan. Cuando llega la persona y me dice, siento que Dios me dijo esto. ¿Estoy bien o estoy mal? Entonces ahí sí, en la multitud de consejeros está. Pero tú ya tienes algo. No estás buscando en la multitud de consejeros que te digan qué hacer, sino que ya la unción, que no es mentira, no es falsa, sino que esa unción nos enseña y permanece en nosotros. Voy a terminar. Me emocioné mucho, ¿verdad? Es que me encantó este tema, me gustó mucho este tema. Primera de Juan 2:27, por favor. Primera de Juan 2:27. Ya lo dije, perdón. Es Juan capítulo 16 del 13 y 14, y por último me buscas Mateo 7 del 7 al 8. Después de Juan 16, 13 y 14, Mateo 7 del 7 al 8. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga sobre ti, cuando tú seas el templo de ese Espíritu, cuando venga a ser tu cuerpo la morada del Espíritu Santo, Él te guiará ¿a dónde? A toda la verdad. Entonces ya no le vas a echar la culpa, es que la pastora me dijo que me cambiara de trabajo y ahorita me está yendo peor. Pues no, es que no debió de haber sido la pastora, debió de haber sido la unción, el Espíritu Santo que mora en ti. Él te guía toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Mateo 7, y dice, y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Gracias. Y os lo hará saber. Entonces, ¿será que el cristiano sepa lo que tiene que hacer en su vida? Después de este tema, ¿crees que estás capacitado para saber lo que Dios quiere? Sí. La cosa es que tenemos que tomarnos 2, 3 minutos para acallar todo, nuestro corazón, el diablo, ponernos de acuerdo, pedir perdón por los juicios que tengo contra mis padres biológicos, mis padres espirituales, mis padres adoptivos, para poder tener una conversación libre de tropiezos y de ¿cómo se dice cuando estás oyendo en el celular? Intransferencia, libres ¿de qué? Interferencia, perdón. Libre de interferencia. Usted me entendió perfectamente, ¿verdad que sí? Muy bien. Y entonces, me encantó estos versículos, porque ya lo que tenemos que hacer una vez que nos sentamos, paramos el tráfico mental,
pedimos perdón, perdonamos, sin interferencia. Entonces Dios te dice, pedid. Muchos quieren nomás llegar con pedid y se os dará. Y tú dices, pero pues si ya pedí, ¿qué onda? Pues es que no estás oyendo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, póngase de pie, por favor. El próximo miércoles hablaré de las formas, las maneras en que Dios nos habla. Si es que no falte, por favor, sobre todo tú que estás desesperado de escuchar una dirección de Dios. Yo te voy a fallar, quizá cuando me llames no esté, pero sí quiero decirles que estoy para servirles. A la iglesia de Muros de Salvación y Puertas de Alabanza. Estoy para servirles y en la medida de mis posibilidades. Ustedes saben que si me buscan, les regreso la llamada o les contesto. Porque sí lo hago y lo hago con todo mi corazón. Pero quiero decirte que yo te puedo fallar. Que no es mi responsabilidad solucionar tu vida, pero sí es tu responsabilidad oír la voz de Dios. Y mi responsabilidad es dirigirte a cómo escuchar esa voz. ¿Me explico? Ahora, siempre los temas que Dios me permite dar o preparar es para tu bien, para que tú estés con el equipo espiritual necesario para enfrentar la vida, porque no puedo vivir tu vida y tú no puedes vivir a través de mí o a través de cualquier consejero. Tú que me escuchas y a lo mejor vas a terapia psicológica, familiar, de pareja, individual, tu terapeuta no es Dios. Tú necesitas de Dios. Tu terapeuta quizá no entiende lo que has vivido. No conoce quizá la Biblia. Y aunque haya gente que conoce la Biblia, eso no significa que sepan lo que Dios quiere para ti. Es tu obligación buscar la voz del Señor. El mismo Jesús, ¿se acuerda cuando alguien llegó y le dijo, Jesús, mi hermano no quiere repartir la parte de la herencia que me corresponde? ¿Se acuerda de eso? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Le arregló el problema? Le dijo, mira, a partes iguales, o quién es el primogénito, déjame te explico. Si solamente son 2 hermanos, lo parten entre 3 y al primogénito le tocan 2. No. Le dijo, nadie me ha puesto como juez sobre ustedes. En otras palabras, pues quién sabe, hermano, arréglalo. Ya son adultos, arréglalo. Porque cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios de la cosmovisión que tenemos alrededor, que quisimos cambiar o que no quisimos cambiar. Cierre sus ojos, por favor. Si tú estás en una situación en que anhelas oír la voz de Dios, pasa al frente, no tenemos mucho tiempo. Pasa al frente, por favor. Jesús, hemos pasado aquí al frente porque estamos desesperados por oír tu voz. Y en este momento, Señor, queremos hacer un alto en nuestra vida de todo el tráfico de los pensamientos que nos invaden. Repita conmigo, Señor, hago un alto y detengo todos los temores, la amargura, todos los pensamientos que han invadido mi mente, provengan del diablo o de mi corazón mentiroso. Hoy les hago un alto y me pongo de acuerdo contigo para escuchar tu voz. Quiero perdonar a todas aquellas autoridades que no estuvieron cuando les necesité.
que me han herido. Quiero ponerme de acuerdo con ellos en que les perdono. Ahora empieza ahí en tu corazón de una manera callada a perdonar. Solo tómate unos segundos y dile a quién perdonas y por qué lo perdonas. Te perdono, papá, por estar ausente. Te perdono, mamá, por gritarme. Te perdono por no enseñarme, sino por corregirme de algo que nunca me instruiste. Te perdono, papá, por no acercarte a mí, porque aunque estabas en casa no me conociste. Nunca me preguntaste cómo me sentía. Y cuando pasé por circunstancias, me diste dinero o un abrazo, pero nunca me diste tu tiempo. Te perdono. Te perdono, mamá, por desquitarte conmigo por los problemas con mi padre. Te perdono, pastor. ¿Y di qué pastor estás perdonando? Ese pastor que te dañó, que te lastimó, ese líder, ese consejero, ese terapeuta, ese psicólogo. Dile, te perdono y te perdono por esto. Te perdono. No quiero interferencias en mi comunicación con Dios. Y confieso todos los juicios que levanté contra ti. Dije que eras irresponsable. Dije, papá, que eras un borracho. Dije, mamá, que estabas histérica. Dije de ti, pastor, que nada te importaba más que el dinero. Dije de ti que solo te importaba tu reputación, que no veías la situación de una manera correcta, que solamente veías lo que te convenía. Y juzgué, y juzgué, y juzgué. Y pido perdón por esos juicios. Perdóname, Señor. Perdono y perdóname. Ahora, Señor, queremos oír tu voz. Pues como tú. No cantes, habla con Dios. Y confiesa lo que te quita la paz. Confiesa. Dile lo que has querido hacer. Dile, quisiera aventar todo por la borda, quisiera olvidarme de todo, quisiera cambiarme de casa, de ciudad, quisiera huir, quisiera terminar con este dolor, quisiera terminar con esta situación en mi casa, quisiera. Pero hoy confieso, quiero decirte que te necesito. Háblame. Señor, habla. Habla a cada uno de los que hemos pasado aquí al frente. Y enséñanos a escuchar tu voz. Porque tú siempre hablas. Siempre. Siempre. Y te pido perdón porque no he oído correctamente. Perdóname, porque no he oído lo que necesito escuchar de ti. Y a pesar de que he oído en algunas situaciones, no he sido obediente. Perdóname. Perdóname. Quiero escucharte hablar. Quiero obedecerte. Porque creo que me conoces mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Y tú sabes lo que es mejor para mí. Esto que estoy viviendo no me gusta, me duele. Esto que estoy viviendo no lo comprendo, me duele. Pero prefiero, Señor, permanecer porque sé que tú conoces lo que es mejor para mí. Es una leve tribulación y es momentánea. Gracias, Jesús. Padre, bendigo a los que han pasado aquí al frente. Tú conoces lo que están viviendo. Tú conoces el dolor de sus corazones, los temores, las angustias. Tú conoces la herida de su alma, de su corazón. Ven a sanar sus corazones. Ahora vamos a tomar un tiempo rápidamente para aquellos que están enfermos en su cuerpo. Pon tu mano derecha donde está la dolencia. Y Señor, así como tú estás sanando
las heridas del alma. Ahora, Señor, te pido que sanes los cuerpos enfermos. Si tú no estás enfermo, pero al lado de ti hay alguien que está enfermo, pon tu mano muy reverentemente, con mucho respeto. Pónala ahí a tu mano en el hombro de la hermana, del hermano, y vamos a orar. Señor, pido que sanes esta parte afectada. Sana las piernas, sana los ojos, sana la espalda, sana las cervicales, sana las lumbares. Sana, Señor, la cabeza, el cerebro, sana los riñones, sana los aparatos reproductores masculinos y femeninos. Sana el riñón, sana los órganos vitales, sana cada hueso, pero sobre todo, Señor, sana el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y puede pasar a su lugar. Voy a dar espacio para los anuncios. No se vaya, van a dar algunos anuncios. Rápidamente, gracias.